Estoy muy, muy contenta de tener aquí en el estudio a Marta Lamas. Ella es antropóloga feminista y es catedrática en la UNAM, entre muchas otras cosas. Y vamos a platicar de un tema fundamental. Marta Lamas, muchas gracias por estar en el ombligo de la luna. Muchas gracias por invitar. Oye, vamos a platicar de este libro espléndido que se llama Acoso, Denuncia Legítima o Victimización, publicado por el Fondo de Cultura en su colección Sensontle. ¿Qué te llevó a escribir este libro que algunos considerarán provocador? Ya veremos por qué. Otros, encontramos muy iluminador. Mira, no sé si te acuerdas, a principios del año pasado hubo después del movimiento Me Too, que surge en octubre del 2017, en enero del 2018, un grupo de francesas hace una carta bastante crítica hacia el movimiento Me Too y a mí me invita Carlos Loret de Mola a su programa a una entrevista sobre esta confrontación entre el Me Too y las francesas. Y invita a una feminista joven, Catalina Ruiz, y a la hora de que estamos en la entrevista, a mí me impacta que Catalina dice: si yo me siento acosada, es que me están acosando. Y yo dije, ¿qué es eso? O sea, la subjetividad, el psiquismo no existen. O sea, si tú sientes... Y entonces dije, me voy a meter un poco a afinar mi postura, porque en una entrevista de 10 minutos no da mucho tiempo, ¿no? Y a partir de ahí me metí a ver de dónde había salido el Me Too, cómo se había armado toda la discusión sobre el acoso en Estados Unidos, qué había pasado en Francia, y a comparar dos culturas que con respecto a la sexualidad tienen posturas muy distintas, el puritanismo en Estados Unidos, una libertad sexual más amplia en Francia. Y bueno, me fui metiendo, leyendo y acabé escribiendo ese libro que termina con una pregunta que ahora estoy empezando a contestar en otro libro y que es: ¿y en México qué hacemos con la rabia? Porque veo en mis estudiantes del ITAM, estudiantes de la UNAM, que las chicas jóvenes están muy enojadas con este tema de lo que ellas llaman acoso, que yo creo que hay que cambiarle el nombre, que puede ser abuso a veces, pero que a veces son requerimientos, a veces son piropos, a veces son torpezas, a veces son tonterías, que a veces hacen los hombres fallidas. Exactamente, porque hay una cultura atrás en donde el hombre es el que tiene que tomar la iniciativa y el que se tiene que acercar. Y un poco ese es el resultado, Julia. Claro. Es un libro, como digo, me echó muchas luces al asunto. Porque cuando salió aquella carta de las francesas, yo también de inmediato dije, a esto sí lo suscribo. El Me Too tenía como determinados temas que no sabía, la verdad, por dónde no me estaba gustando, algo no me estaba checando. Y al leer tu libro, como que entendí muchas cosas. Tú mencionas un punto que me parece toral, y es esta postura de la victimización. Las mujeres somos las eternas víctimas de los hombres, que son los malos, los perversos, los lobos que van buscando a las presas que somos nosotras y que estamos indefensas. Entonces, en el fondo, lo que se está diciendo es: necesitamos que los hombres nos protejan de los hombres, porque nosotras somos las princesas en la torre. Y algo que tú subrayas es: eso es un retroceso, porque implica negar los postulados del feminismo primero, que implicaba la libertad de las mujeres, y ahora resulta que somos las pobres indefensas que no podemos hacer nada y necesitamos que los hombres nos vengan a proteger. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, llegamos también, y eso lo acabo de descubrir porque he seguido, te digo, estoy ahora haciendo un segundo libro con precisiones y con mucho más el caso de México. Bien. Y he encontrado que Wendy Brown, que es una feminista, que es la pareja de Judith Butler, ¿no? Ella escribe en 1995 un libro sobre los estados del daño, del agravio, donde empieza a marcar cómo con el despegue del neoliberalismo se empieza a ver no solo a las mujeres, sino a casi todos los sujetos como sujetos heridos, dañados, y que la forma de relacionarse con el Estado es en función de víctima, que reclamas cosas y buscas a papá gobierno, papá Estado, que te protege. Entonces no solo es el tema de que los hombres protejan, sino que el Estado, que en el caso de México los grandes puestos en el gobierno siguen siendo de hombres, ¿no? Sino que esto está mezclado con una dinámica política. Y eso es lo que he estado encontrando, pero sobre todo que de repente el discurso de la víctima es el discurso que es muy fácil de encontrar, que tiene acogida por todo mundo. Si tú eres una víctima, nadie te va a criticar, te va a apoyar la iglesia, los partidos, el vecino. En cambio, si tú eres una mujer peleona... Y pobre del que no te apoye. Claro, porque lo van a ver como, qué bárbaro, pobrecita la víctima. Pero si tú eres una mujer peleona,
iracunda, eres una bruja, ¿por qué te andas peleando? O sea, hay de veras toda una construcción de cuál es la figura femenina aceptable. Y la figura femenina aceptable es la de víctima pobrecita, ¿no? Y la figura de una mujer con agencia, con decisión, que quiere cambiar las cosas, no tiene el peso ni la fuerza en este momento. Y ahí nos conectamos, sin darnos cuenta que nos estamos poniendo de nuevo donde no queremos estar. Nos conectamos y nos conectan. Y además hay una cosa que yo trato de transmitir, y es que, digamos, en la cultura hay el discurso cultural, ¿no? Estas ideas sobre lo propio de los hombres, lo propio de las mujeres, los mandatos de género famosos de la feminidad y la masculinidad. Y el mandato de la feminidad lo internalizamos las mujeres, ¿no? Y nos resulta más fácil ir y pedir siendo monas y amables y todo, que ir y exigir, pues, simplemente sencillamente. Entonces, ¿cómo? Este mandato y esta cultura también está favoreciendo un cierto victimismo. Si a eso le sumas una realidad horrenda y trágica que estamos viviendo, que es el nivel de violencia que hay en el país, entonces también es entendible que muchas mujeres tengan un rechazo, digamos, ¿no?, a cuestionar lo del victimismo, porque en realidad sí hay muchas víctimas. O sea, las víctimas de los feminicidios, las víctimas de las violaciones, claro que existen, pero una cosa es de repente tener una experiencia espantosa, como puede ser una violación, y otra cosa es que todo el tiempo que salgas a la calle sientas que puedes ser violada y que todos los hombres son potenciales violadores. Y yo trato como de separar las dos cosas, ¿no? Y además asumas, añado a lo que señalas, y además asumas que eres una víctima, porque aunque no hayas tenido una experiencia brutal de violación, en fin, de tocamientos en el metro, qué sé yo, de todas formas eres víctima porque los hombres son unos malditos. Y ese matiz me parece fundamental, me parece muy importante hacerlo. Es importante, pero no creas que todo el mundo lo comparte. Creo que es un tema que necesita, tú lo decías al principio, mucho más debate de lo que ha tenido. Para mí este libro es como el inicio para meterme en esa discusión. Es una discusión complicada, porque no es que yo no reconozca que existe el acoso o el abuso, pero estoy diciendo hay un sobredimensionamiento. Lo que antes, por lo menos las mujeres de mi edad, yo ya tengo 70 años, 71, nos decían algo en la calle y no era agradable, pues es como si te ladra un perro, no pelas. Y ahora las chicas jóvenes están reaccionando muy mal frente a eso, ¿no? Y ese cambio generacional también hay que explicarlo. Tiene una explicación histórica y política que yo trato de dar en el próximo libro. Claro, y qué bueno que ya nos lo estás anunciando el próximo libro. Estoy anunciando, nomás lo tenga, te lo voy a mandar, Julia. Me encantará leerlo y platicarlo. Oye, Marta, otro tema que me parece también fundamental subrayar es, tú dices, digamos, alineada con la Carta de las Francesas, pero con tus propios argumentos, el que un hombre me diga un piropo, trate de tomarme la mano, quiera darme un beso o abrazarme o incluso pegarse a mí, en fin, eso no necesariamente es un acoso. La humanidad ha vivido por siglos a partir del deseo. Y ver en todo esto un acoso, pues nos lleva, bien lo señalas, a un sobredimensionamiento que nos empobrece a ellos, porque no saben ya cómo acercarse a nosotras, y a nosotras, porque entonces cómo voy a expresar deseo, porque entonces, pues, si mi papel es otro. Es decir, ¿cómo ves que estamos viviendo esta confusión hombres y mujeres en cuanto a la sexualidad? Hay un cambio de las reglas. De las reglas del arreglo entre hombres y mujeres. De paradigma. Sí, o sea, antes el paradigma era toda mujer, por la doble moral, toda mujer es una mujer digna, que no puede recibir ninguna proposición indecorosa, ¿verdad? Porque su reputación, si tú le haces caso a un hombre que te está insinuando que te desea, pues no, a menos de que sea ya tu pareja o tu novio, tú no puedes responder, ¿no? Este cambio de paradigma, no va a la misma velocidad entre los hombres y las mujeres. Y el de las mujeres, por eso hay una brecha ahorita entre sobre todo las chicas jóvenes, ¿no?, que se molestan con los piropos, que a mí los piropos me parecen algunos hasta divertidos. Pero el punto es las expectativas de conquista, de seducción, de reconocer, bueno, que hay este innuendo, este flujo de sexualidad y de deseo, ¿no? Las chicas están en una posición de que yo quiero ir por la calle sin que me miren, sin que me digan, sin que me toquen, sin que me aborden. ¿Por qué?
porque ahora hay mucha más libertad también de ellas poder acercarse en una fiesta a un compañero hombre. y decirle, quiero bailar contigo, quiero tomarme una cerveza. Entonces, sí ha cambiado, dado el famoso empoderamiento de la mujer, que no es empoderamiento, que son pequeñas luces de la emancipación posible, ¿no? Pero las mujeres de ahora, las más jóvenes, se sienten en mayor libertad de ellas iniciar un acercamiento y por lo tanto consideran que los hombres ya no tienen por qué abordarlas. Y los hombres no han recibido todavía ese mensaje. Y va a ser muy complicado los próximos años, porque va a haber chicas que van a poner unos cortones fuertísimos y que cuando un cuate se acerque con la mejor intención y no de manera grosera, igual ella lo acusa de acoso, de cualquier cosa. Entonces sí hay en este momento un desfase entre las expectativas de las mujeres jóvenes y de la mayoría de los hombres. Yo te diría que las mujeres de mi generación estamos en otra onda, o sea, sí podemos entender pues, que los códigos de acercamiento, ¿no? Antes a mí me educaron con esta idea de el hombre llega hasta donde la mujer le permite o le quiere o desea, ¿no? Y bueno, eso está cambiando. Ahorita las chicas están diciendo, él no tiene que llegar a ninguna parte, si yo quiero lo llamo. Y eso es un cambio cultural impresionante que no sé a dónde nos va a llevar. Y que no va a ser rápido seguramente. Nada rápido. Oye, y otro tema que no quiero dejar de tocar. Sí. Tú dices, si una mujer tiene sexo y luego se arrepiente de ese sexo, ¿lo puede acusar de acoso? Bueno, eso ya está pasando y me parece muy grave. Yo sí creo que hay una responsabilidad. El otro día estaba justamente con una de mis alumnas que me decía una de ellas que ella llegó a estar hasta en la cama desnuda con el galán y a la hora de la hora le dijo que no. Y el cuate por suerte respetó, pero si el cuate no hubiera respetado, digamos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado allí? O sea, ¿no crees que hay algo de responsabilidad? Hay, digamos, toda una forma de consentimiento. Si tú empiezas a fajar, si te desnudas, si te metes en la cama con un hombre... o vas a un hotel... Y a la hora dices que no, bueno, claro, aparte de que vas a caer muy gorda, digo, no creo que todos los cuates sean tan respetuosos como este que me contó mi alumna. De hecho, eso fue lo que cuento que le pasó a Julian Assange en Suecia. Una chava se lo liga, lo lleva a su casa, tiene relaciones con él, duermen juntos y a la mañana siguiente, cuando él se despierta con ella desnuda, decide volver de nuevo a tener relaciones y lo acusan de violación, ¿no? Sí. Entonces sí está empezando a pasar eso. Híjole, quedan muchos temas sobre la mesa, pero espero que los platiquemos de nuevo pronto por aquí y sobre todo esperamos tu próximo libro. Y ahí está la tremenda recomendación de este libro, de verdad muy, muy, muy necesario. Acoso, denuncia legítima o victimización de Marta Lamas, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Está en todas las librerías. Marta Lamas, qué placer, de veras, Julia, qué placer muchas gracias tenerte aquí. Muchas gracias. Nosotros